Colombia es un país lleno de recursos, pero no son utilizados como debería. Existe una gran diferencia y desigualdad social a comparación de muchos países desarrollados. La educación, la salud y el mismo índice de desarrollo marca la diferencia. Como personas tenemos las mismas capacidades, pero muchas veces no las mismas oportunidades, pues en este caso Colombia cuenta con la ausencia de un sistema bien organizado. El siguiente video fue bajado el 17 de febrero de 2014 por Andrés Felipe Acosta y en él se puede ver con claridad el contraste de vida que tiene una niña colombiana a diferencia de una española. María tarda 6 minutos en llegar al colegio. Sofía más de 30. Aunque las dos son muy buenas estudiantes, la escuela de María es más moderna que la de Sofía y su índice de fracaso escolar es prácticamente nulo. Por la tarde, María estudia inglés junto a su padre. Sofía tiene que ayudar al suyo y allí aprende cosas muy valiosas, pero apenas le queda tiempo para estudiar. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para medir el nivel de desarrollo humano en un territorio. El IDH se basa en 3 indicadores: la longevidad, el nivel educacional y el nivel de vida. La longevidad es la medida en función de la esperanza de la vida al nacer de cada país. El nivel educacional es medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos y de la tasa bruta de matrícula combinada de primaria, secundaria y superior. El nivel de vida es medido por el PBI real por cápita. Para el cálculo del IDH, el PNUD ha establecido valores mínimos y máximos para cada uno de los indicadores. La esperanza de vida al nacer está entre los 25 y los 85 años, la alfabetización de adultos entre el 0% y el 100%, la tasa bruta de matrícula combinada entre el 0% y 100%, y el PNI real por cápita está entre $100 y $40.000. En el 2013, el índice de desarrollo humano en Colombia fue de 0,711 puntos. Esto significa que mejoró con respecto al 2012, donde se situaba en 0,708. La esperanza de vida en Colombia está en 73,78 años, su tasa de mortalidad es de 5,56% y su renta por cápita es de 5,89 euros. Según docentes e investigadores en desarrollo y políticas en Colombia, aunque Colombia tiene un alto desarrollo humano, si nos ponemos a analizar la realidad de cada departamento y cuando se ven las diferencias en las condiciones de vida en los múltiples sectores de la población, el panorama ya no es tan esperanzador. Se nota que el IDH más alto lo tiene Bogotá y los más bajos se esperan que lo tengan La Guajira y Chocó. El Sistema General de Seguridad Social en Colombia está reglamentado por la Ley 100 expedida en 1993. La estructura del sistema está formada principalmente por el Estado, las aseguradoras y las prestadoras. El Estado es el que coordina, dirige, controla a través del Ministerio de Salud, la CRES y la Superintendencia Nacional. Las aseguradoras son las entidades privadas que actúan como intermediarias y administradoras de los recursos que provee el Estado, y estas son las EPS, mientras que las prestadoras son las IPS, hospitales, clínicas, entre otros, que prestan sus servicios de salud a los colombianos. El sistema de salud en Colombia está regido por 2 tipos de regímenes: el contributivo y el subsidiario. El subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país sin capacidad de pago tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Es responsabilidad de los entes territoriales la operación adecuada de esos procesos. De esta forma, los municipios, distritos y departamentos tienen funciones específicas frente a la identificación y afiliación de la población, así como la inversión, contratación y seguimiento de la ejecución de los recursos que financian el régimen. El Estado le subvenciona todo el aseguramiento en salud a cualquier EPS que funcione para este régimen. Dependiendo del tipo de SISBEN 1, 2 o 3, los usuarios tienen unos copagos tanto de servicios médicos como por tratamientos. Por parte del régimen contributivo están las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias. Ellos mensualmente hacen unas contribuciones desde 72.200 pesos para los que ganan un salario mínimo hasta un poco más de 14 millones para aquellos que ganen más de 25 salarios mínimos. Aquí también hay copagos dependiendo del monto del salario devengado con el que se liquida la mensualidad.
Respecto a la afiliación de la EPS, un usuario debe gestionar su afiliación si es del subsidiado ante la Secretaría de Salud de su jurisdicción, si es contributivo ante la misma EPS o por medio de la empresa en la que trabaja se gestiona la afiliación, y se entiende ante la EPS para gestionar citas para la atención primaria de salud, como medicina legal, pediatría, optometría, ginecología, odontología y los servicios básicos. Ante las EPS se gestionan los servicios especializados y de acceso a cualquier tipo de medicamento, incluido el plan obligatorio de salud, pero eso solo con previa autorización de los medicamentos de atención primaria. Las IPS son las instituciones prestadoras de salud, es decir, las clínicas, hospitales, centros médicos. Cada EPS, para poder ser habilitada en una zona del país, debe contar con una red de prestadores de servicios médicos que garanticen la prestación y sea fácil acceso para los usuarios. Ellos son los que autorizan a las EPS que presten los servicios médicos. Los prestadores mandan las cuentas de cobro a la EPS y ellos deberán girar por los servicios que les prestaron a los pacientes. Lo que está incluido en el POS, las EPS le pagan a los prestadores con los que les giran correspondiente el aseguramiento del afiliado. Si no está incluido en el POS, los servicios se prestan, pero tienen que ser recobrados ante el FOSIGA. Deben demostrar que prestaron el servicio y el valor de los medicamentos, insumos y costos de operación para que las cuentas sean verificadas y posteriormente giradas a la EPS. Respecto al POS, podemos decir que es un listado de medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos que son obligación de la EPS, como aseguradoras, financiarlos con los recursos que les giran por cada afiliado. Sin embargo, la Corte Constitucional ha realizado jurisprudencia con las reclamaciones de los pacientes y muchos medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos tienen que ser costeados por las EPS y posteriormente recobrados, pero en ocasiones solo con tutelas las EPS responden. Las EPS, los copagos y las campañas de prevención y su promoción. Los copagos y cuotas moderadoras son un pago que deben ser afiliados cotizantes y sus beneficiarios al sistema de seguridad social en salud en el momento de utilizar los servicios prestados por las EPS, por citas, por medicamentos, por procedimientos y tratamientos. Por ley, las encargadas de hacer promoción y prevención de salud son las EPS, pero a lo largo de más de 20 años no han sido efectivas las campañas y se han convertido en solo un simple afiche en los hospitales o en las sedes de las EPS. Gran parte de los problemas del sistema de salud es por eso, porque no hay cuidados de salud y los colombianos acuden al médico cuando ya están muy enfermos y los costos de su atención son más altos. El total de la población colombiana tuvo un porcentaje de no afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud del 9.7% durante el año 2012 y del 9.2% en el 2012. El 90.1% de la población fueron afiliados en el año 2011 y el 90.6% en el 2012. En las ciudades de cabecera, durante los años 2012 y 2011, tan solo el 9% aproximadamente eran no afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mientras que el resto del país tuvo un incremento de afiliados aproximado del 4% entre el año 2011 y 2012. La población total del país afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por régimen contributivo tuvo un porcentaje del 50.1% en el 2011 y del 47.5% en el 2012. Las ciudades de cabecera, el 59.7% en el 2011 y el 56.8% en el 2012. El resto de áreas del país, que son las rurales, tan solo el 17.4% en el 2011 y el 16.5% en el 2012, ocupando aproximadamente el 82.7% de afiliados al régimen subsidiado por parte de la población, lo que indica que las personas que viven en áreas rurales no tienen los suficientes recursos económicos para pagar un sistema general de seguridad social en salud por régimen contributivo. El sistema educativo de nuestro país se encuentra conformado por la educación inicial, la preescolar, la básica, que es primaria 5 grados y secundaria 4 grados, la media 2 grados y culmina con el título de bachiller, y la educación superior. Según el Ministerio de Educación del país, este es un derecho de la persona y un servicio público obligatorio que tiene una función social, cuya responsabilidad es compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. Las secretarías de educación son las que se encargan de la inspección y vigilancia de estas instituciones para garantizar la equidad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio por parte de los establecimientos educativos privados.
La cobertura bruta es la cantidad o porcentaje de la totalidad de estudiantes matriculados en el sistema educativo. En relación con la tasa de cobertura de la educación que se daba para la educación básica y media en el 2002, para el 2012 en el área de transición se incrementó casi el 20%, al igual que en el área de educación media. En la educación secundaria se ve un aumento del 30%, pero para la educación primaria la tasa de cobertura disminuyó un 4% en comparación con el 2002. La cobertura neta es la cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo, sin contar los que están en extraedad, es decir, que están por encima de la edad correspondiente para cada grado. Para la tasa de cobertura neta de educación básica y media en el país, para el 2002 la cobertura de los niños que entraron a cursar transición estaba en un 58%, aumentando a un 5% en 10 años. Es decir, que para el 2012 los niños que entraban desde pequeños a estudiar era de un 63%. En el área de básica primaria bajó un 2% la cobertura de educación entre los últimos años. En el área de secundaria, de un 57% en 2002, pasó a una cobertura del 71% a nivel de cobertura neta. La educación media del país en cuanto a cobertura aumentó un 11%. En cuanto al analfabetismo se trata, en esta tasa, según una encuesta realizada por el DANE, el número de personas con índices de analfabetismo entre los 15 y 24 años disminuyó casi un 1% entre el 2002 y el 2011, pasando de un 2,56% a un 1,76%, mientras que en las personas de 15 años o más disminuyó de un 7,62% a un 6,42% en 9 años. Esto nos muestra que la disminución del analfabetismo en la última década no ha sido del todo satisfactoria en la cobertura de educación en el país. En cuanto al gasto público en la educación básica y media, para el año 2000 se invertiría cerca del 8,62% del gasto nacional, aumentando esta cifra para el 2012 a un 31,85% de gastos en educación a nivel nacional. En nuestro país no hay un panorama favorable para la educación. Por eso, el Ministerio de Educación ha creado varios proyectos para mejorar la calidad de educación en nuestro país. Uno de los proyectos que ha implementado el Ministerio de Educación en el país para el desarrollo de la educación es el Proyecto de Educación Rural, conocido por sus siglas PER. Este programa se implementó desde el año 2009 para el fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector educativo rural. Las acciones se orientan al diseño e implementación de estrategias flexibles que faciliten el acceso de los jóvenes de estas zonas a la educación y al desarrollo de procesos de formación y acompañamiento a los docentes que les permitan mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de sus prácticas. Otro de los proyectos para fomentar la educación en el país es conocido como el Programa de Transformación de Calidad Educativa PTCE. Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de aprendizaje en los establecimientos educativos seleccionados, evidenciado en el mejoramiento de las competencias básicas de los estudiantes matriculados en la básica primaria. Uno de los objetivos del PTCE es que el rol de maestros, estudiantes, padres de familia, directivos, secretarías de educación y sociedad civil sea en el centro de esta transformación. Con su ejecución se alcanzará una educación competitiva que contribuye a cerrar brechas de inequidad centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad.